Vamos a empezar por este lado. La persona que toma la palabra brevemente dice quién es, pone la pregunta. Vamos a tomar 3 a la vez. Bueno, ¿me escuchan? Es Sí. que tengo un problema de voz gracias al COVID. Yo era cantante y militante político además. Doctor Gustavo Petro, definitivamente escucharlo a usted es magistral. Muchas gracias, Gustavo. A ver, usted habló de las migraciones. Aquí ya vemos conmigo miles, y en el mundo las migraciones son un problema justamente que viene a raíz del cambio climático y estas políticas que hacen que los pueblos emigren. Colombia tiene, yo creo, una de las más grandes migraciones del mundo. Calculamos 10 millones de colombianas y colombianos. En alguna ocasión con usted conocimos aquí a un grupo de colombianos que habían sido desahuciados y estaban buscando dónde vivir. La mayor víctima de las migraciones son las mujeres. Colombia no escapa a eso. Y el 70% de esas migraciones en los países de acogida viven de manera, no debería usar esa palabra, irregular. Es decir, no son reconocidos ni en sus territorios porque ya no viven allá, ni tampoco en los territorios que los acogen. La pregunta sería ¿qué está haciendo hoy el mundo político para esta Colombia, para estas migraciones, primero, para mitigarlas y sobre todo para la nuestra, que repito es una de las más grandes del mundo? Aquí tengo una propuesta que hicimos cuando éramos precandidatos por colombianos y colombianas en el exterior, y yo quisiera dejársela para que usted la hiciera llegar, amable amigo, Gustavo, compañero, a esa Colombia que tanto la necesita, porque hoy sí estamos convencidos de que otra Colombia sí es posible. Muchas gracias. Vamos a tomar 3 preguntas a la vez. La próxima en esta parte de la sala. Por favor. Buenas noches, señor presidente. Me presento rápidamente. Mi nombre es Álvaro Llana. Yo soy estudiante de la maestría de política pública de Sciences Po. Mi pregunta va más enfocada hacia su propuesta económica. El sector de hidrocarburos es uno de los motores más importantes de la economía de Colombia en este momento. Produce aproximadamente el 20% de los ingresos públicos del Estado, del gobierno, y representa el 5% del Producto Interno Bruto del país. Concretamente, ¿cuáles son las políticas monetarias para contrarrestar ese vacío fiscal que quedaría de no seguir la producción de hidrocarburos en Colombia, especialmente la no exploración de petróleo y de gas? Muchas gracias. Muchas gracias. Y la tercera pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Me llamo Alex Pombo, soy estudiante colombiano, americano y suizo acá en Sciences Po de intercambio. Mi pregunta es un poco más macro. Usted habló de los incentivos económicos en el sistema capitalista cuando se trata de cambio climático y de combatir el cambio climático. Quisiera preguntarle, señor presidente, en su opinión, ¿qué es el papel del sector privado y qué incentivos debería poner el gobierno nacional para combatir el cambio climático? Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, los países productores de carbón y de petróleo y gas, o sea, de hidrocarburos, pues están enfrentados a un dilema, indudablemente, porque desde un punto de vista positivo, si la humanidad logra disminuir la demanda por estos productos, que es disminuir emisiones de CO2, no hemos hablado aquí del metano, pero digamos, podemos centrarnos aquí en este tema. Disminuir emisiones de CO2 es disminuir la demanda de petróleo, carbón y gas mundial. A esto yo le llamo el capital fósil, porque no es solo, el capital fósil no solo actúa estrictamente en la extracción de petróleo, carbón y gas, sino que tiene una serie de ramas en toda la economía que se fundamentan en ella, pues,
Casi que cualquiera que prenda la luz, dependiendo, puede estar prendiendo la economía fósil. Un carro, una moto, gasolina, etcétera. Pero los países productores entonces están ante un dilema. La demanda por nuestros productos será cada vez menor. ¿Qué hacemos? Entonces, varios países han dado respuestas diferentes. Si usted coge Noruega y parte del mundo árabe, todos productores de petróleo y en gran escala, mucho más que Colombia, su apuesta ha sido meterse en fondos de capital, es decir, usar el capitalismo mundial, y sus excedentes petroleros los han puesto en esos fondos a rentar en actividades diferentes al petróleo y al carbón. Esa ha sido la idea de ellos. Eso lo hacen desde hace años, décadas. Por eso usted ve que Qatar patrocina equipos de fútbol europeo, y bueno, ve a los árabes sauditas metidos en aerolíneas o en actividades industriales o de otro tipo en el mundo. Los noruegos decidieron que las rentabilidades de sus fondos de capital en el extranjero iban a financiar su sistema pensional. Decisión noruega. Ellos son 4 millones de habitantes, así que no es que les quede difícil tomar ese tipo de decisiones. En cambio, por el lado latinoamericano, países como Venezuela, que tienen altísimas reservas de petróleo, o Colombia, que tiene altísimas reservas de carbón, si nosotros usáramos nuestro carbón del subsuelo, la humanidad muere. Si Venezuela usara sus reservas de petróleo, la humanidad muere. Y para nosotros esto eran nuestras riquezas. Entonces, estos países, Colombia, Venezuela y otros en América Latina, no han hecho lo de los noruegos ni de los árabes. Se han comido su excedente, lo han derrochado. No voy a hablar por Venezuela, hablemos por Colombia, que es lo que conocemos. Nosotros derrochamos el excedente. Hoy nos quedan 7.000 millones de dólares, quizás 14.000 si pensamos en 4 a 6 años, que deberíamos utilizar para la transición, es decir, para reemplazar el carbón y el petróleo. Temas como el turismo en el tercer país más bello de la Tierra, pues debería ser relativamente lógico y asequible. Los árabes tienen desierto y tienen capital, nosotros tenemos belleza. Ellos necesitan sacar su capital, nosotros necesitamos financiar la transición. Nuestra belleza podría generar turismo. Digamos, también todas estas actividades están influenciadas por la crisis climática, pero en teoría tendríamos cómo, pero no lo hacemos. Parte del programa de gobierno tiende, y en eso consistirá la velocidad de nuestra propia transición, a buscar los reemplazos del carbón. En primer lugar, lo primero que va a desaparecer es el carbón. Ya estaba desapareciendo. Nosotros exportamos la mitad de carbón antes del COVID, de lo que hacíamos el año anterior. La guerra volvió a expandir el mercado del carbón, pero eso tiene lo que dure la guerra. ¿Cuánto va a durar la guerra? Pues yo aspiraría a que no durara más de una semana. Deberíamos ya estar presionando como humanidad, no como gobiernos, porque no lo van a hacer, la imposición de la paz. Que tengan que hablar, si tienen que hablar, son eslavos, con sus conflictos históricos, sus similitudes históricas y obviamente con un problema de agresión que cada parte dice que fue primero la otra. Pero las guerras se solucionan sobre todo si se habla. Y hablar puede ser presionado por la humanidad entera. Ahora, si se acaba la guerra, se desploma el precio del carbón. Y si nuestro principal producto de exportación es del carbón, pues nosotros tenemos que alistarnos. Así de simple. Si nos quedamos diciendo es que no va a pasar, es que Petro dice mentiras, es que
qué loco, pues llega el momento que no nos compran el carbón y que miles de trabajadores en las calles, problema social, problema de divisas, caída del peso. Entonces lo que hay que hacer es un tránsito, y el tránsito es economías descarbonizadas por economías carbonizadas. Nosotros en América Latina tenemos un enorme potencial para una economía descarbonizada. Podría ser nuestra ventaja, incluso comparándonos con Europa y con Estados Unidos. Nuestras emisiones de CO2 son bajísimas. Si nosotros usáramos eso ya no como lo negativo, sino como lo positivo, es que estamos, si el mundo necesita bajas emisiones del CO2, pues nosotros sabemos hacerlo. Simplemente tenemos que profundizar en ese tipo de economías. Y ese tipo de economías tienen que ver con la bioeconomía, tienen que ver con nuestra belleza natural, tienen que ver con nuestro agua, tienen que ver con nuestra selva, la selva amazónica que pusimos como protagonista en el escenario, etcétera. Es decir, la agenda colombiana tiene que ver, como ya lo hicieron los noruegos y como ya lo hicieron los árabes, en cómo tener una economía diferente a la economía del carbón y el petróleo. Entre más rápido lo hagamos, mejor. La segunda pregunta, ya se me iba escapando el tema de la segunda, era... Una era las migraciones. Migración, sí, migración, bueno, migración, y la otra era... Incentivos para descarbonizar. La migración va a ser el signo de los tiempos ahora. Eso le llaman éxodo. Más que migración, esa palabra es más adecuada, bíblica. Es el éxodo de los pueblos. Porque ya no es un flujo a gota, digamos, como era antes, de gente que quiere explorar, no pudo vivir en su país, se fue, perseguidos políticos, etcétera. Ahora hay unas condiciones objetivas que llevan no a una migración gota a gota, sino a grandes éxodos que ya se van viendo. Y esos grandes éxodos indudablemente no son bien recibidos, generan un desequilibrio del sistema político mundial. Si Bangladesh tiene que irse hacia la India, hacia las montañas, porque está en una depresión por debajo del nivel del mar, ¿qué pasa? Si el mar sube, se inunda. De hecho, ya Pakistán tiene 2/3 partes hoy de su territorio inundado. Son poblaciones que no son de 10.000, de 1 millón, de 2 millones de personas. Allá en Bangladesh, no sé, ya viven 150 millones de personas. ¿A dónde se van? A la India. ¿Y la India cómo los recibe? Con ametralladoras. Entonces, las tensiones políticas y las guerras por el agua van a subir profundamente en el mundo. Las guerras por el agua cada vez van a ser mayores. Y bueno, esa es, digamos, la realidad. El Papa Francisco decía que el éxodo trae las nuevas esclavitudes. Y como bien lo dijo usted, las nuevas esclavitudes pesan más sobre mujeres y sobre niños y niñas. Los niveles de trata de las personas se elevan. El trabajo esclavo, el trabajo infantil, la utilización de la mujer en mercados sexuales, etcétera, todo eso aumenta a partir de los éxodos. El crecimiento de las violencias, de lo que llamamos nosotros en Colombia los señores de la guerra, los que se van apropiando, asesinos en masa, decía un filósofo francés, los asesinos de masa, que matan poblaciones enteras por adueñarse del control de una riqueza que está allí en el territorio, llámense en diamantes, llámese petróleo, llámese cocaína, llámese riquezas que se apropian con las armas y que les permite ella misma mantener las armas en una especie de guerras perpetuas que ya no se acaban por negociaciones, que ya no son políticas,
que tienen que ver simplemente con la codicia, pero que van destruyendo los derechos humanos de poblaciones enteras de manera creciente. Bueno, no sé. Vamos a tomar otras 3 preguntas. Comenzamos por usted. Muchas gracias, señor presidente, por el discurso. Tengo una pregunta más hacia la política exterior. Creo que muchos acá hemos escuchado de las controversias sobre la Cumbre de las Américas este año y quería preguntar qué es su visión futura para el continente americano y qué tan importante es mantener intercambios diplomáticos con personas como señor Maduro o señor Ortega, a pesar de la situación horrible de derechos humanos en nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Vamos al otro lado. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias, señor presidente, por ofrecernos este tiempo. Vengo en representación de la Asociación Latinoamericana de Ciencias POP, ALLALA, y pues como representante de esta asociación y también como colombiano, mi pregunta va más sobre el rol de la izquierda o la izquierda que ustedes, su gobierno, representan, porque como colombiano y como representante, como estudiante de acá, me doy cuenta de las divergencias que existen en la izquierda en mi país, en Colombia. Entonces mi pregunta es, ¿cómo usted piensa articular su gobierno para responder a estas nuevas divergencias raciales, de diversidad sexual, feministas, ecologistas o otras? Y también cómo piensa articularse en la región con la nueva ola rosa que está saliendo. Gracias. Muchas gracias. Y la tercera. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Mi nombre es Gabriela Torres, también colombiana. Estoy estudiando la maestría en Desarrollo Internacional. Qué pena, estoy un poquito nerviosa. Muchas gracias por su presencia. Es maravilloso tenerlo en este espacio y quisiera preguntarle cómo la ley de paz total puede aportar a la ejecución de su política medioambiental y de transición energética, y cómo puede aportar pues, en este momento de coyuntura que sabemos que ha sido un poco complejo, con un panorama de polarización y violencia estructural y cultural que vivimos en Colombia. Muchas gracias. Sí, había una pregunta del sector privado, papel del sector privado, si con estímulos, desestímulos podría, digamos, convertirse en un acelerador de la transición. Transición siempre es de economía descarbonizada, de economía carbonizada, economía descarbonizada. El sector privado, que es el capital, porque digamos, cuando se habla del sector privado, esa categoría, por ejemplo, no contempla los campesinos, las campesinas, no se habla del sector privado cuando se habla de campesinos. Es una manera de no decir lo que es, digamos. El campesino es privado, la economía campesina es privada, no es estatal. Pero cuando se habla del sector privado no se habla de ellos, de ellas. No se habla de la economía popular, por ejemplo, que es muy grande en nuestros países. El sector privado es el capital. El capital puede, sabiendo lo que representa frente a la crisis climática, como ya lo dije en la conferencia, puede ser llevado por el Estado a convertirse en un factor propulsor de la transición. Esa es una pregunta. Teóricamente es, ¿el capital puede superar la crisis climática? ¿Puede haber un capitalismo descarbonizado? Solo si las energías no fósiles le dan más oportunidad de rentabilidad, es decir, de plusvalor. Pongo puntos suspensivos. Pongo puntos suspensivos. Solo si las tecnologías no fósiles le permiten más capacidad de productividad, para ponerlo en otras palabras, más sencillas, no, sino más dulces. Si la tecnología no da más productividad, el capital gana menos. O sea, las ganancias del capital derivan en el mundo de hoy, no antes, es de la productividad.
La productividad es conocimiento aplicado. Pero en el caso de un conocimiento aplicado, que es la energía limpia, vamos a suponer la energía solar, si esa energía solar por sus costos, etcétera, no genera más productividad, no la asume el capital. Bueno, entonces, aquí cabe una serie de estrategias. Alguien podría decir con acierto, bueno, entonces encarece la energía fósil. O sea, en vez de darle subsidios, habría que plantearlo en términos franceses, encarece la gasolina y abarata la energía limpia. Y entonces la sociedad va variando una por otra, va quitando por simple ratio, por pura razón va eliminando la fósil y va pasando a la limpia. Es el Estado entonces el que tiene que hacer eso. Fíjate, no es el sector privado, no podría hacerlo el capital, tendría que hacerlo el Estado, que es un poco la tesis de las tasas carbón. El Estado tendría que ser el conductor de la transición energética y económica. Luego también se derrumba el paradigma neoliberal. Ahora es un Estado conduciendo el capitalismo hacia la economía descarbonizada. ¿Lo podrá hacer? Digamos, el capital hoy es nacional, primero que todo. Porque si fuera el capital nacional, las empresas francesas, el mercado francés, etcétera, como hace unas décadas, pues el Estado puede más fácilmente, el Estado francés puede más fácilmente conducir su capital privado hacia una economía descarbonizada, pero el capital es transnacionalizado. Es global, se mueve con las teclas del computador, de país a otro, nos puede desbaratar el peso si quiere y se va para otro, etcétera. Entonces, el poder de planificación estatal, estos conceptos son claves porque se vuelven a repetir cuando se suponía que eran herejes. Estado, planificar, conducir al mercado por el Estado. Todo esto va en contra de todo el paradigma político de las últimas décadas. Pero si lo queremos en términos más concretos, la capacidad de planificación de la humanidad para llevar de una economía descarbonizada, de una economía carbonizada hacia una descarbonizada, es global, debería ser global. Y esta institución no está. Los chinos, por su tamaño, digamos, tendrían, por el peso de su población, tendrían a través de su Estado una capacidad de planificación que ellos no han olvidado. Y un poco ahí está cierta carrera mundial. Si los chinos son capaces a través de su planificación de trasladarse hacia una economía descarbonizada, lo cual sería esencial para la humanidad por su peso, y los Estados Unidos a través de su mercado, porque su Estado no tiene capacidad planificadora, también por la historia reciente, no son capaces de pasar a una economía descarbonizada, entonces China ganó la carrera. Ahora, China ganaría su carrera por el tamaño propio de su población y por su capacidad de planificación. Pero si esto no lo llevamos a una carrera, sino lo llevamos a la humanidad, lo que tendríamos que tener es que Naciones Unidas debería estar desarrollando ya una altísima capacidad planificadora pública y global para llevar a la sociedad, a los mercados e incluso al capital, que ya no es nacional, hacia procesos de descarbonización intensa. Esto no existe hoy. Lo propusimos en el decálogo, porque como hoy era en el Sinaí, yo dije, pues bueno, en el Sinaí se hacen son decálogos, entonces propusimos un decálogo ahí de puntos. Este es un tema, o sea, la capacidad de planificación global. América podría tener un sistema eléctrico desde Alaska hasta Patagonia, y por la capacidad de América del Sur natural podría tener fuentes de energías limpias.
y podríamos ofrecerle a Estados Unidos energía limpia, generada desde el sur. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que planificarlo, tenemos que reunir los gobiernos, tenemos que crear un mecanismo de financiación de todo eso, tenemos que hacer un plan en el tiempo, qué segmentos de la red eléctrica están desconectadas, cómo las conectamos y cómo generamos a través de los desiertos, de los vientos, del sol y del agua las fuentes necesarias para alimentar ese sistema. Es planificación, no es mercado. No es que esté en contra, el mercado no va a desaparecer, sino que si ponemos al mercado en el eje central de la lucha contra la crisis climática, fracasamos. Entonces aquí los estados tienen un nuevo papel. La señora Mazzucato, italiana economista, habla mucho de esto, pero lo concibe a una escala nacional. El nuevo papel del Estado. El Estado se ha revalorizado hoy por hoy porque el quiebre del paradigma económico lo demanda. Lo que pasa es que aquí necesitamos es más instituciones globales que nacionales en esta idea de adaptar y mitigar la crisis climática. Ahora, si el capital no puede superar la crisis climática, la humanidad tiene que reemplazar el capital. O muere. Eso estaba escrito desde el siglo XIX, esa frase. El capital produce la destrucción de sus bases, que es la humanidad y la naturaleza. Hoy se está probando eso, si es capaz o no. Bueno, yo ahí contesté una pregunta, así que contestar las otras se va volviendo cada vez más difícil por el tiempo. Maduro o Ortega, con Ortega tenemos un litigio, nos está quitando el mar. Con Maduro es nuestro vecino. Nicaragua también es vecino de Colombia, porque nosotros tenemos presencia en el Caribe, en las Antillas, etcétera. Tenemos una isla hermosísima allí, varias. América Latina tiene que unirse en proyectos concretos. Este que acabo de mencionar de la red eléctrica americana, con el término como se debe utilizar la palabra americano, que va desde Alaska hasta la Patagonia. Somos americanos. Proyectos de esos, digamos, que tendremos que planificar, son los que podrían, claro, entonces invitamos a Venezuela o no. Si vamos a hablar de la selva amazónica, como esta mañana o ayer, la selva amazónica, ¿invitamos a Venezuela o no? Pues Venezuela hace parte de los gobiernos que tienen responsabilidad territorial sobre la selva amazónica. ¿Invitamos a Brasil o no? Aquí hay unos temas que por encima de la discusión política interna de los países nosotros tenemos que sostener. Por ejemplo, Estados Unidos es el país más contaminante del mundo, dicen, CO2. Por lo menos en la historia es el que más ha arrojado CO2 en la atmósfera, el mayor. Rusia es el tercero. Yo vi el cuadrito hoy muy bonito, porque hicieron fue el balance histórico, no lo que soy. Y es que cada molécula de CO2 arrojada hace 100 años, hace 200 años, aún está ahí calentando. O sea, por eso es irreversible el tema. Entonces, digamos, la Unión Soviética arrojó un poco. Lo que hizo la Unión Soviética pone a Rusia hoy en el tercer lugar de los emisores de CO2 en la historia reciente. China el segundo y de lejos Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor emisor de CO2 en el último siglo en el planeta. Entonces, Estados Unidos está al norte emitiendo y nosotros tenemos la selva amazónica al sur. Y es la gran esponja. No logra absorber todo lo que produce Estados Unidos. Si eso fuese así, ni aún sembrando de bosques todo el planeta, lo logramos. Pero es una esponja, es importante. Si ella no existe, todo se dispara, digamos, en términos de tiempo, pero al contrario de la vida.
Entonces es el acelerador de la muerte si la selva se acaba. Y se está destruyendo por el ser humano, la están quemando. Millones de hectáreas, todos los años, menos y menos. Entonces, digamos, una conversación que la hemos podido tener con algunos países europeos, Noruega, Reino Unido y Alemania, pero esta debería ser una conversación con Estados Unidos. Pero si ustedes están emitiendo y nosotros tenemos la esponja, tenemos que hacer un pacto. Uno, emitir, que ellos emitan menos. Dos, salvar la selva amazónica. Y para salvar la selva amazónica tenemos que tener una contraparte, Estados Unidos y los gobiernos que tienen responsabilidad territorial en la selva. Uno de esos es Venezuela. Es una bonita oportunidad para que Estados Unidos y Venezuela hablen sobre algo positivo, que es salvar la selva amazónica. Que va a haber elecciones, que sí, el 2024 van a haber elecciones en Venezuela. ¿Quién va a ganar? Eso ya no entra en nuestros... La gracia es que sea el pueblo venezolano el que se exprese libremente, libremente. Que las negociaciones en México llevaran a eso, pues mejor, porque hay que dar garantías. Al que pierda hay que darle garantías, cualquiera que sea. Porque el principio de la política suramericana, y no es que seamos los colombianos los que mejor podemos hablar con autoridad moral de ese principio, es que el oponente no se elimina físicamente. ¿Qué es el fascismo? Bueno, en discusiones teóricas ustedes me van a ganar, pero si yo quiero resumirlo en una frase, el fascismo es la eliminación de la diferencia. La eliminación de la diferencia. En América Latina, ¿qué hemos tenido? En la América del Sur, y sí, en América Latina en general. La palabra latino no cabe para nuestra América, porque nosotros somos indígenas, somos afros, tenemos árabes en nuestra sangre metida, pero bastante, pueblos ancestrales, ¿no? Hay latinos también. Entonces, digamos, no es propiamente Latinoamérica, no es propiamente latina. Podemos conversar con los latinos porque están también en nuestro origen, pero somos un poquito más diversos. Ya las sociedades europeas latinas también están conociendo esa diversidad porque con los éxodos, la historia contemporánea de Europa occidental se va pareciendo a nuestra historia inicial como repúblicas en términos de diversidad étnica. Pero, digamos, la unidad de América Latina, de América del Sur, implica un pacto político que tiene que ver con que ni las derechas, ni las izquierdas, ni como se llamen, porque ya incluso el mundo político latinoamericano no se centra en derechas e izquierdas, no deben eliminar físicamente la diferencia. Las derechas han masacrado en América Latina. Colombia es un caso. Pues aquí cualquiera puede pararse colombiano y rezar la historia de esto. Y eso es fascismo. Va a que adquiere otros nombres, otras formas. Entonces, en Venezuela, un pacto de convivencia fundamental. El que pierda no debe ser eliminado. Igual que nosotros ahora que ganamos por primera vez en la historia de Colombia, no tenemos una agenda de eliminación de la oposición, ni la queremos tener, ni la vamos a hacer. Igual las derechas cuando gobiernen no tienen por qué eliminar la diferencia que en el caso de las derechas somos nosotros. Entonces, Venezuela debe hacer ese pacto de convivencia, lo que pasa es que depende de ellos mismos, no los podemos imponer. Y contesto esa pregunta y creo que ya acabé las... Nos faltaban la izquierda y las izquierdas. Ah, sí, bueno, colombianas. ese tema es otra conferencia. Porque terminamos ahí. Sí. Ahí terminamos, sí. La izquierda es un concepto europeo.
no se usa en Estados Unidos. En Estados Unidos hablan de radicales, y cuando hablan de radicales hablan de liberales. El espectro político de los Estados Unidos está más hacia la derecha que en Europa. Entonces, en América del Sur tampoco hablamos de izquierdas en general. El pueblo no habla de izquierdas. Es un concepto más intelectual, más entre nosotros. Nosotros hablamos de la izquierda. Yo usé el concepto de progresismo porque vinculé al liberalismo popular, llamémoslo así, al bloque, que es lo que nos permitió ganar las elecciones. Entonces, lo que está ganando en América Latina son grandes bloques que bien podrían ustedes llamar históricos, a lo Gramsci, pero son bloques diversos de fuerzas que detienen el fascismo. Porque lo que está al otro lado son proyectos políticos que buscan eliminar la diferencia. Y es un poco el temor que también tienen en Venezuela. Nosotros lo hemos vivido en Colombia. Miren Brasil. Entonces, entonces estos grandes bloques progresistas, que es lo que ahora llaman la ola rosa, yo no sé dónde sacaron la palabra rosa para ponerle el nombre a eso, pero sí, no es un proyecto de izquierda clásica. Ahí no se está buscando estatizar las economías. Si a mí me preguntaran, ¿el camino es estatizar la economía? Yo diría no. No, el camino es democratizar la economía, al contrario. Pero este progresismo ya tuvo una agenda política y ya fracasó electoralmente en América del Sur recientemente porque cimentó su propuesta de justicia social, que mantiene como un concepto, y eso, sobre el precio internacional de las materias primas fósiles. Este es el caso Chávez. Pero igual lo podríamos ver con Correa, igual lo podríamos ver con el primer Lula, con Chile. Bueno, Chile no estaba en el primer caso, pues, viene ahora. Entonces, gracias a los chinos, su demanda ante la crisis europea y norteamericana del 2008, los chinos decidieron hacer fuertes inversiones económicas, endeudándose, y salvaron el capitalismo en la crisis del 2008. Lo reactivaron y para ello demandaron mucha materia prima fósil, carbón, cobre no es fósil, pero lo demandó, petróleo, etcétera, y los precios internacionales crecieron. Y fue el boom de América Latina, porque nosotros exportábamos eso. Nos creímos ricos, en Colombia nos creímos ricos. Nosotros veíamos a los europeos españoles en crisis, 2008, 2009, 2010, 11, 12, y nosotros llegaba los dólares, etcétera. Entonces, no solo los del petróleo y el carbón, entonces, América Latina tiene una época de oro y estaba gobernada principalmente por izquierdas. Y distribuyó efectivamente esos recursos en la base de la sociedad y disminuyó la desigualdad social y disminuyó la pobreza sustancialmente. El tema de Lula, de que 30 millones de brasileños salieron de la pobreza, no es mentira. Incluso nosotros tuvimos un ejercicio en Colombia, gobernada por derechas, que fue Bogotá. El que mire las estadísticas bogotanas encuentra una revolución social que disminuyó la pobreza al margen, disminuyó la desigualdad social, aumentó el nivel educativo, disminuyó la violencia en la ciudad más pacífica de Colombia, de las capitales, en medio de un país que aún está en la violencia. Pero en Bogotá matan menos gente que en Washington. Y ese mundo tenía pies de barro. Ese mundo era que se podía financiar, pero porque el precio del petróleo, del carbón y del gas estaban arriba.
Y los Estados Unidos rompieron eso. Pero con las guerras, pues las guerras sobre el mundo árabe, quebró todo eso. Irak, Siria, Libia, el precio se desplomó. Murió Chávez ahí. Y a la muerte de Chávez, con el precio desmoronado del petróleo, del carbón y del gas, estos equilibrios sociales se fueron rompiendo, no había cómo financiarlos y los proyectos políticos fueron perdiendo las elecciones. Entonces, volver a hacer esto a mí me parece suicida para las izquierdas. La izquierda europea no habla de cambio climático, en general. La socialdemocracia europea, que era nuestro referente, prácticamente ha desaparecido. Queda en España. En Francia llegó al límite, un dígito en las elecciones. La socialdemocracia europea se desarticuló y no presenta un programa alternativo en medio de la crisis climática. La izquierda norteamericana, que es lo que llamamos el progresismo del Partido Demócrata, que ellos no se llaman a sí mismos izquierdas, pues ha crecido, ha tenido un peso en el Partido Demócrata, se mueven las dos costas, todo el centro de Estados Unidos es conservatismo puro, duro. Ahora resistió, no sé ahora los datos finales, al final se perdieron ambas, empate, bueno, pero resistió ahí. El Partido Demócrata viene a ser un bloque al estilo de lo que nosotros configuramos, pero ahí hay una izquierda, como nosotros llamaríamos una izquierda, que es el progresismo del Partido Demócrata, y nosotros estamos ganando en toda América Latina, casi toda. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El mundo de la izquierda se desvanece en Europa, guardadas excepciones, porque las hay. El mundo norteamericano está entrabado, completamente entrabado. Biden va a quedar ahí, pues haciendo pactos, y nosotros ganamos en América Latina. ¿Qué hacemos nosotros? Incluso los europeos nos buscan demasiado, porque entonces somos ahora la vanguardia, cuando nosotros veníamos a París a buscar la vanguardia. Entonces, nosotros tenemos que articularnos, en primer lugar, y cambiar la agenda. No puede ser la de la economía fósil. Y esta es una discusión que tenemos, y usted dice bien, hay muchas discusiones, claro, siempre las habrá. Cuando un proyecto busca como base la razón, siempre tendrá el principio de contradicción, de crítica y de expresión, digamos, en sus contenidos. No son proyectos monolíticos, uniformados, y como autómatas, sino que son proyectos libres. Y en esa medida, nuestra agenda tiene que ser, yo siempre la coloco similar a Corea del Sur, porque nosotros fuimos a pelear a Corea del Sur contra lo que llamábamos el comunismo, 1951. Y los coreanos eran mucho más pobres que nosotros. En ese entonces nosotros éramos los salvadores, los colombianos nos creíamos los salvadores de Corea. Y hoy Corea es 6 veces más rica que nosotros. Y es vanguardia incluso en temas como sociedad del conocimiento. El promedio de escolaridad de Corea es más alto que el de Estados Unidos. ¿En qué fallamos nosotros y ellos en qué no fallaron? Yo creo que ahí es donde está la agenda de la izquierda latinoamericana, porque los coreanos no exportaron una gota de petróleo. Error nuestro. Nosotros nos quedamos con la misma economía colonial, solo que en vez de oro, exportamos a oro otro mineral que es petróleo y carbón. Los coreanos no exportaron petróleo en todo el periodo que aquí digo, sino que hicieron primero una reforma agraria, tal como los europeos, con dinero norteamericano. Volvieron equitativa la propiedad de la tierra. América Latina está lejos de hacer eso. Yo quiero hacerlo y tengo problemas. Y
a partir de esa reforma agraria empezaron a montar un proceso de industrialización que al final se cimentó sobre lo que llamamos una sociedad del conocimiento, es decir, sobre la educación generalizada del pueblo coreano. Y les ha resultado, con sus problemas obvios, porque esto no es... Nosotros no hicimos eso. En América Latina ni tenemos ni de cerca sociedades del conocimiento, ni hemos iniciado procesos de industrialización, ni menos reformas agrarias. Y yo creo que esta es la agenda de la nueva izquierda latinoamericana. La reforma agraria para sentar las bases de la equidad social en el mundo rural, que es donde se genera incluso la violencia. Un proceso de industrialización, pero en el siglo XXI significa industria descarbonizada, pues, de lo que hemos hablado durante todas estas horas. Y eso solo se logra si irradiamos el conocimiento en el conjunto de la sociedad latinoamericana. Es decir, si saltamos los niveles de educación promedio y de educación superior y de calidad de la educación y de volumen de la educación en el conjunto de la sociedad, sin estos saltos, nosotros vamos a quedar en el margen del planeta. Si logramos dar estos saltos, que los podemos dar, entonces nuestra voz unificada será una voz escuchada en el planeta. Podremos tener el papel de vanguardia. Eso debe significar el ascenso de las izquierdas otra vez por vía electoral en América Latina. Si no, nos vuelven a derrotar y entramos al mundo de la barbarie, porque eso es lo que va asomándose como las orejas del lobo en el planeta Tierra. Bueno, yo quiero dar las gracias al presidente por haber sido extremadamente generoso con el debate. Quiero también ser justa con quien está esperando fuera de la sala. Yo le voy a pedir, si no le importa, que podamos tener esa pregunta en separado, porque no me parece que es de justicia con quien está esperando fuera. Quiero, en todo caso, darle las gracias al presidente, que nos ha demostrado... Cuidado a decir que aquí está mi hija. Que nos ha demostrado que cuando se canse de ser presidente tiene un futuro en la academia. O sea que, presidente, acá lo esperamos.